Bienvenidos, Dios les bendiga. Hoy terminamos con esta serie de sermones de salud emocional. Hoy es la 7ª lección. Hemos estado viendo 6 personajes en la Biblia: Elías, Jonás, Marta, David, María y Job. Interesante, 4 de estos en el Antiguo Testamento y los 4 hombres, 2 en el Nuevo Testamento y las 2 mujeres. Y hoy queremos terminar con las últimas 2 emociones. Aquí hay 18 emociones y hoy terminamos con la número 19, sentirse en lo alto, en un pico espiritual. Cuando usted dice, me siento como si estuviera en una cima espiritual, tan cerca de Dios como nunca me he sentido. Y también cuando usted siente esperanza, como que usted es un horizonte esperanzado. Usted dice, me siento esperanzado de que el alivio llegará, incluso si no sé cuándo o cómo. Hoy quiero que veamos las emociones de un discípulo. Usted tal vez va a identificar cuál es ese discípulo en la Biblia, pero quiero que usted se ponga en los zapatos de este discípulo. Yo quiero que usted hoy y yo nos pongamos en los zapatos de ese discípulo que vamos a ver en las Escrituras. Y me encanta que el hermano Ismael escogió ese canto antes del sermón. Yo no se lo dije que lo escogiera, él lo agregó y yo, excelente, porque cuando estaba cantando esas palabras me acordé del texto que vamos a ver hoy. Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para aquellas personas que les gustan fórmulas o pasos o planes, aquí hay 3. Ustedes saben todos los planes que hay para un año nuevo, para cuando le preguntan a usted cuál es su resolución de año nuevo. Aquí hay 3 pasos. Aquí hay 3 pasos importantes para seguir a Jesús. Esta es la invitación de Jesús en su ministerio. Número 1, niéguese a sí mismo. El cristianismo, ser discípulo de Jesús, requiere negarse cosas. Número 2, tome su propia cruz. Otra versión en uno de estos pasajes dice diariamente, tome su cruz todos los días. Y tercero, sígame. Esa es la invitación de Jesús. Sígame. Y por eso cantábamos este canto que Ismael dirigió, que dice, he decidido seguir a Cristo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. La vida vieja la he dejado. El Rey de Gloria me ha transformado. Cristo viene y yo lo espero. Con ese canto hay 5 puntos. 5 puntos muy, muy buenos. Y cuando vemos esto del discipulado, que Jesús invita a que lo sigan, Jesús da una explicación y dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Otra versión dice, el que pierda su vida por mi causa la salvará. Pero yo pienso en mi vida y yo digo, ¿por qué yo quisiera salvar mi vida? Digamos, si usted está contento con su vida terrenal, y muchos estamos satisfechos, tenemos contentamiento, hablamos de eso el domingo pasado, podemos estar ahí y sentirnos satisfechos. Pero si esa va a ser su vida eterna, ¿usted quisiera eso? La vida que usted lleva ahorita, con todo lo bueno y con todo lo que es adversidad, problemas y todo lo negativo que usted le quiera poner, ¿esa es la vida que usted quiera llevar? Y yo pienso, Jesús dice, sígame, y termina el versículo aquí diciendo, porque el que quiera vida la encontrará. ¿En dónde? En Él. O sea, cuando seguimos a Jesús, encontramos vida de verdad. En Costa Rica tenemos un dicho, es nuestro eslogan, pura vida. Todo el mundo sabe que es pura y todo el mundo sabe que es vida. Toda la gente que habla español. Pero cuando alguien escucha el pura vida, la gente pregunta, ¿qué es eso? Y explicamos, es un estilo de vida. Lo usamos para todo. Aquí está Lester de Costa Rica, yo le puedo decir a él, Lester, pura vida. Y él me va a contestar, pura vida. Y nos entendemos.
Esas dos palabras son una pregunta y son una respuesta. Pura vida, pura vida. ¿Cómo va todo? Pura vida. ¿Qué tal el trabajo? Pura vida. La familia, pura vida. Todo, pura vida. ¿Qué tal la comida? Pura vida. El paseo, fin de año, pura vida. Para nosotros es un estilo de vida, el pura vida. Hasta que usted lo empieza a vivir, usted lo comienza a entender. Si usted no ha estado en Costa Rica o no está alrededor de costarricenses, tal vez no lo va a entender. Pero alrededor de Jesús, estos discípulos entendieron lo que era vida. ¿Por qué? Porque ellos encontraron vida real, vida al máximo. En julio tuvimos la visita de don Luis Lorenzo, este hombre de Puerto Rico. Vino en julio, los doctores le habían dicho, en julio termina su vida. Y decidió venir aquí a visitarnos con 10 familiares, se sentaron 11 ahí. En julio tenía que terminar su vida y no terminó su vida. En julio comenzó su vida espiritual. En julio nos visitó y después volvió. Y un día los doctores le dijeron, te damos 24 horas. Fue cuando me llamaron y me dijeron, don Luis se quiere bautizar. Fui y don Luis se bautizó ahí en su casa. Ahí está la tina, ahí la pueden ver. Eso fue hace 19 días, se bautizó. Se bautizó y 18 días después, ayer, a las 6:20 de la mañana, falleció. Y Daniel, su yerno, me escribió y me dijo, se nos fue don Luis. Así me puso. Eran como las 7:15 de la mañana, acababa de pasar, o sea, 55 minutos después vi el mensaje y le dije a Catherine, se nos fue don Luis. Perdió su vida terrenal, pero ganó una vida espiritual. Amén. Y muchos tenemos la confianza y la esperanza de que don Luis, que ya no está aquí, don Luis está en un mejor lugar. Esa es la esperanza que tenemos. Y esa es la esperanza mía. Que esta vida que ofrece tantas cosas buenas, pero también tantos desafíos, tantas cosas lindas y hermosas y preciosas, y niños que tenemos, que los amamos, y todas las cosas buenas de las relaciones, y también tantas cosas que a veces parece que cuestan vivir la vida. Algún día todo esto va a ser transformado por una vida de verdad, una vida espiritual. Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan y los lleva aparte a una montaña alta, y subrayo montaña alta para que usted vaya entendiendo un poco lo que Jesús trata de hacer. Una y otra vez Jesús se los llevaba a una montaña o a un monte, a algún lugar alto. Y yo no sé si usted alguna vez se ha sentido así. Jesús nos lleva a las alturas, Jesús nos lleva a algo alto, Jesús nos lleva a la cima. Muchos venimos a Jesús y sentimos eso, que Jesús nos está llevando arriba. Y Pedro, cuando ve a Jesús, a Moisés y a Elías, ahí en esa montaña, esto es lo que dice Pedro: Señor, es muy bueno que estemos aquí. Pedro tiene una idea: quedémonos aquí. Están estos tres, está Jesús, está Moisés, está Elías. Toda la vida he escuchado de Moisés y de Elías. Wow, soy un gran fan, un admirador. Aquí están, quedémonos aquí. ¿Para qué nos vamos a ir? Viene una voz y les dice: quítese Moisés, quítese Jonás. Jesús, este es mi hijo. A él escuchen. A él oíd, escúchenlo. ¿Cuál es el punto acá? Pedro va a una cima espiritual con Jesús. Se le presentan más. Y Pedro dice: esto es lo máximo. A Pedro se le olvidó que estaba casado, se le olvidó que tenía una suegra enferma, todo se le olvidó. O tal vez no se le olvidó, nada más dijo: olvidémonos de todos los demás y nosotros tres aquí, con Jacobo y con Juan, quedémonos solo nosotros porque estamos con Jesús, está transfigurado y eso es todo. Y la voz dice: no, Jesús, síganlo y escúchenlo. Jesús acababa de invitarlos. En el mismo contexto, en el mismo pasaje. Esto fue solamente unos días después de que Jesús les dijo: síganme, tomen su cruz y síganme. Y entonces
Jesús los llevaba a montañas, y esto pasó una y otra vez. El sermón del monte, por algo se llama el sermón del monte, porque fue arriba en una montaña. Y dice que cuando vio a las multitudes, subió al monte. Mateo capítulo 5. Se sentó. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Adivinen qué hicieron. Sus discípulos vinieron a él. Porque ¿qué hace un discípulo? Un discípulo sigue a Jesús. ¿Entienden? Los discípulos vinieron a él y él comenzó a enseñarles. ¿Y qué dice entonces en el sermón del monte, en el versículo 14? Les dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad, ¿dónde? En lo alto de una montaña no puede esconderse. Hermanos, eso somos nosotros. Nosotros estamos en lo alto de una montaña. No de una manera arrogante, no de una manera orgullosa de decir somos mejores que todos los demás, estamos en la cima, somos lo mejor. En Costa Rica decimos la última Coca-Cola del desierto. Es una expresión cuando alguien cree que es lo mejor. Usted cree que es la última Coca-Cola del desierto. Y esto no es un anuncio a Coca-Cola, nadie me está pagando por eso para decir Coca-Cola. Pero hay gente que se cree lo más, lo mejor. Nosotros no nos creemos lo más, lo mejor. No, es que Jesús nos lleva, hermanos, a emociones, a estados espirituales que es lo máximo. Cuando logramos entender eso, que estamos en lo alto de una montaña, y Jesús dice: ustedes son eso. Ustedes son una luz. Ustedes están en lo alto de una montaña. Ustedes no se pueden esconder. Entiende la vida con Jesús. Eso es ser un discípulo de Jesús. Decir: yo voy a ser luz para toda la demás gente alrededor mío. Soy como una ciudad en una montaña que no puede esconderse. Empiezo a actuar, a modificar mi comportamiento, a actuar diferente. ¿Por qué? No porque los demás me ven, pero es que es inevitable que yo sea luz para los demás. Y entonces Jesús termina ahí en el versículo 16, dice: así alumbre vuestra luz a todas las personas y den gloria a Dios por eso. Entonces Pedro está ahí, Pedro está escuchando todo esto, Pedro está siguiendo a Jesús, Pedro está viendo que es luz en la montaña, y Jesús llega y muere, y después Jesús es resucitado. Jesús se levanta, y entonces Jesús les dice: vayan, véanme en este lugar, y ese lugar es una montaña. Y los 11 discípulos, porque ya Judas no estaba, dice que los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Ellos obedecieron. Otra montaña más, otro monte más. Jesús les dice: véanme allá en Galilea, en una montaña, y ellos fueron. Y Jesús se les aparece, resucitado. Y Jesús les da la gran comisión y les dice: por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les dijo: vayan y hagan discípulos. Y Pedro estaba ahí, y Pedro entiende, y Pedro dice: ok, antes Jesús nos dijo y nos dio la invitación. ¿Cómo ser discípulos? Dijo Jesús: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahora nos dice: vayan y hagan discípulos bautizándolos. ¿Por qué? Porque Jesús tomó su cruz, Jesús murió por nosotros y Jesús resucitó por nosotros. Entonces todo lo que nos toca a nosotros es tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, quiere decir no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, tomar nuestra cruz, morir con Cristo. Y cuando usted entra a las aguas del bautismo, usted muere con Cristo, usted es sepultado con Cristo, y cuando usted sale de esa agua, ahí está el agua, ahí está la sepultura, usted sale del agua, usted es resucitado con Cristo. Así es como se hace un discípulo. Pedro lo entiende. Entonces, unos días después, Pedro en Hechos capítulo 2 se levanta, alza la voz, se levanta, vean todas las palabras, se levanta Pedro, alza la voz en lo alto, en las alturas. Pedro acababa de ver a Jesús ascender al cielo. Y Jesús, ¿cómo ascendió al cielo? Levantó las manos y fue al cielo, y todos ellos, Pedro y los demás, lo vieron irse al cielo, para arriba. Y Jesús se fue a estar con Dios.
Y ellos lo vieron y fueron testigos de eso. Entonces Pedro se levanta, alza la voz y empieza a proclamar el evangelio. Y les empieza a decir: Jesús de Nazaret fue un hombre que vino con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre todos ustedes, como bien lo saben. Y dice: este Jesús fue entregado y ustedes lo mataron. Ustedes se trajeron abajo a Jesús. Ustedes lo trajeron bien abajo, pero Dios lo resucitó. Pedro dice: Dios resucitó, levantó a Jesús. Y aquí Pedro hace referencia a David y dice, porque David dice: yo veía al Señor siempre delante de mí, por eso mi corazón se alegra y canta con gozo en mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. Y Pedro utiliza esta palabra, esperanza. Dice que David decía: yo veía al Señor y mi cuerpo vivirá en esperanza. David utiliza la palabra esperanza. La utiliza ahora Pedro comentando de David. Y David la estaba comentando como si fuera Jesús, y nos da a nosotros la esperanza de que algún día nosotros seguiremos viviendo de manera espiritual. Entonces Pedro continúa su discurso y dice: a este Jesús Dios lo resucitó y lo ha exaltado a su derecha. Dios resucitó, lo levanta y lo exalta y está a la derecha con Dios. ¿Por qué? Porque Pedro acababa de ver a Jesús ascender al cielo. Pedro fue testigo de eso. Y Pedro dice: Jesús está en el cielo con Dios, el Hijo de Dios, Dios Hijo, a la par de Dios Padre. Recuerdo las palabras de Pablo en Filipenses 2, donde dice: Dios lo exaltó al lugar más alto. No hay lugar más alto que ese donde está Jesús. Jesús está ahí ahora. Jesús está a la derecha de Dios, en el lugar más alto. Y Jesús nos lleva al lugar más alto también a nosotros. Entonces termina Pedro el discurso y dice: este Jesús a quien ustedes crucificaron, a quienes ustedes pusieron para abajo, a quienes ustedes se trajeron abajo según ustedes, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Está toda esta figura que usted puede ver. Ustedes se traen abajo a Jesús, pero Jesús resucita. Ustedes se traen abajo a Jesús, pero Dios lo levanta, Dios lo pone en lo sumo, en lo más alto. ¿Qué pasa con los que siguen a Jesús, hermanos? Lo mismo. Los que seguimos a Jesús vamos a sufrir por otras personas que nos van a traer abajo. Personas en este mundo que van a decir: ustedes cristianos, vengan para acá, nos los vamos a traer abajo. Vamos a sufrir pruebas, vamos a tener adversidad, pero Dios en algún momento nos levanta. Esa es nuestra esperanza. Entonces Pedro les dice: ustedes se trajeron abajo a Jesús, pero Jesús fue levantado. Y cuando oyeron esto, le preguntaron a Pedro: ¿qué debemos hacer? Ellos se sintieron profundamente conmovidos. El corazón se les partió y preguntaron: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Pedro les dijo: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Eso es exactamente lo que Jesús les dijo que fueran a hacer. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro lo dice aquí: arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué hicieron ellos? Recibieron este mensaje, recibieron esta palabra y fueron bautizados aquel día como unas 3,000 personas. Fueron bautizados y se unieron a la iglesia. Ahí comenzaron algunos discípulos de Jesús, unos 3,000. 3,000 que en ese momento que fueron bautizados dijeron: vamos a bautizarnos, vamos a negarnos, vamos a tomar nuestra cruz y vamos a seguir a Jesús como Él espera. ¿Qué es lo que Jesús manda? Que lo sigamos. Si usted quiere ser un discípulo de Jesús, que lo siga. Y aquí es donde yo creo que Pedro está viendo todo esto. Pedro estuvo 3 años con Jesús.
Pedro no entendió exactamente cómo era esto de seguir a Jesús. Lo escuchaba, pero no entendía. Por eso en el momento de la prueba grande, cuando Jesús fue arrestado, Pedro lo negó 3 veces a Jesús. Y aún así, Jesús tuvo misericordia de él. Jesús lo perdonó. Juan capítulo 21 tiene una conversación entre Pedro y Jesús ya resucitado. Y Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y Pedro dice, te amo. Ok, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? 3 veces le pregunta a Jesús, ¿me amas? ¿Por qué? Porque Pedro lo había negado 3 veces. La tercera vez que Jesús le pregunta, ¿me amas? Pedro dice ahí que Pedro entendió. Me está preguntando 3 veces porque lo negué 3 veces. Y a veces pasamos por eso. A veces pasamos por emociones diferentes en nuestra vida espiritual y llegamos a algún momento a comprender que Dios nos ama, que Dios ha tenido misericordia de nosotros de muchas maneras. Entonces llega el momento donde Pedro escribe una carta. Y vean este versículo, vean cómo comienza la carta. Pedro saluda a todos los cristianos y les dice en el versículo 3, primera de Pedro 1:3, dice, por su gran misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro dice y comienza, por su gran misericordia. Pedro había tenido una suegra enferma y había visto a Jesús sanarla. Pedro había visto cuántas personas Jesús sanó y salvó y les perdonó los pecados. Pedro había visto la misericordia de Dios al rojo vivo. Pedro había visto y había sido testigo de toda la misericordia de Dios enviando a su Hijo a morir por nosotros. Pedro lo vio arrestado y lo negó, pero lo vio arrestado. Pedro lo vio crucificado y después de que fue crucificado y murió, Pedro se fue a pescar. Hermanos, Pedro dejó el ministerio. Es la verdad. Y Pedro le dijo a los otros apóstoles, me voy a pescar. Y se fue a pescar Pedro. Y aún así la misericordia de Dios que lo sigue llamando. Y entonces Jesús se les aparece y les dice, vayan, hagan discípulos. Y Pedro dice, yo que estuve 3 años contigo, yo que te he negado, yo ir a ser discípulos. Y esa es nuestra misión en esta iglesia. Nuestra misión es hacer, madurar y multiplicar discípulos de Jesús. Esa es la misión que está en la página web. Es muy simplificada de la Gran Comisión, pero es la comisión puesta en otras palabras. Yo creo que Trisha en algún momento escogió esas palabras y el equipo del ministerio estuvo de acuerdo y les gustó mucho y nos gusta mucho esa misión. Nuestra misión es hacer, madurar y multiplicar discípulos de Jesús, porque hemos recibido su gran misericordia. Por su gran misericordia, dice, nos ha hecho renacer. ¿Mediante qué? Mediante esa resurrección de Jesús. ¿Cómo hemos renacido? Le preguntaban Nicodemo a Jesús. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Cómo puede volver a nacer? ¿Será que va a entrar al vientre de su madre? Y Jesús le dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no verá el reino de los cielos, no entrará en el reino. Pero es esa gran misericordia de Dios, que Jesús murió por nosotros, que nos permite nacer de nuevo. ¿Dónde nacemos de nuevo? En el bautismo. Somos bautizados. Aquí atrás, detrás de esa pared, hay un bautisterio. Si alguno no lo ha visto, puede creerme o no, y más tarde yo se lo enseño. Pero ahí hay una pila y se llena de agua calientita. Aquí en Wisconsin es muy importante. Don Luis me preguntaba cuando él quiso ser bautizado. Él pensaba que se iba a bautizar aquí, pero él padecía mucho de frío por su estado físico. Entonces el agua se la ponían bien caliente para bañarse. Y me preguntaba, pero en el bautisterio de la iglesia el agua es caliente. Y yo, sí, es bien caliente, la podemos poner bien caliente. Yo le dije, el día que usted quiera bautizarse, se la ponemos en la temperatura que usted quiera. Digo, ok. Terminó bautizándose ahí en su casa porque no podía venir aquí.
Pero nosotros renacemos porque Jesús resucitó. Y eso nos da esperanza viva, ¿entienden? Es la gran misericordia de Dios, el hecho de que Jesús resucitó de los muertos y podemos renacer mediante eso. Eso nos da una esperanza viva. Quiero terminar hoy con una historia. Ya algunos la conocen, pero ayer marcó un aniversario para mí. No un grato recuerdo en algunas formas, pero les voy a contar. Los que saben y los que no se acuerdan, para que todos sepan. El 4 de enero del 2017, en esas vacaciones de fiestas de año, fin de año y todo esto, llevé a Catherine y a Dana. Vean, a Dana tenía 10 años en ese tiempo. Ahora tiene 18, eso fue hace 8 años. Llevé a Catherine y a Dana al volcán Irazú, allá en Costa Rica. Este es el cráter del volcán. Allá al fondo se ve el volcán Turrialba en erupción. No sé si lo pueden ver. Bueno, en Costa Rica es un poquito normal que de repente vemos humo salir de los volcanes. Tal vez a algunos turistas les da miedo eso, pero ya en Costa Rica estamos un poco acostumbrados. Y sobre todo en ese tiempo el volcán Turrialba estaba con mucha actividad. Fuimos arriba. La elevación, ustedes la pueden ver ahí, 3.432 metros sobre el nivel del mar. Es bastante alto. Catherine y yo un día estuvimos en Perú, como a 5.000 metros. Y ahí sí la pasé feo yo. Muy mareado y la verdad que tuve problemas. Pero aquí fuimos y tuvimos un día muy bonito, un 4 de enero. Hermanos, pero ya cuando vamos para abajo, pasamos a tomar café con una cuestión que en Costa Rica le decimos chorreada de maíz. Es como una tortilla de maíz con natilla y queso, sour cream y queso. En esos países le dicen diferente a la natilla, crema y otras cosas. Lester recordará, tal vez, si la ha probado, ¿verdad? La chorreada con natilla y queso. Y pasamos, hermanos, yo no pude comer. De repente, lo único que pude hacer fue poner las manos en la mesa y acostar la cabeza para abajo. Y de repente Dana agarró mi celular y nos tomó una selfie. Usted tal vez no puede ver mis ojos ahí, no se ven muy claros. Pero hermanos, yo tenía una cara como de loco. Qué bueno que se ríe. La verdad sí hace gracia, pero en ese momento yo no sabía qué me estaba pasando. Llegó la noche y nos fuimos a dormir, pero a medianoche yo me desperté y estaba padeciendo un grave y severo ataque de pánico. Y eso fue hace 8 años. Ya había tenido ataques de pánico antes, pero no sabía qué eran. Nada más pensaba que era azúcar o algo, no sabía qué era. Y en ese momento entré en una prueba muy, muy difícil. Y fue tan difícil ese mes para mí, emocionalmente, pensé que me estaba volviendo loco, sinceramente. Fue tan difícil ese mes que Catherine tenía un buen trabajo en el hospital, en un hospital en Costa Rica, en Heredia, y Catherine tuvo que renunciar. Yo no podía estar solo. Tenía mi trabajo en el ministerio, trabajaba con una iglesia, pero me estaba volviendo loco. Y Catherine dejó su trabajo, perdimos más de la mitad de nuestros ingresos, renunció y a ver cómo me ayudaba. Yo estaba muy, muy mal. Yo pensaba que me iba a morir. Imagínense lo que es por un mes, todos los días, levantarse y pensar que se va a morir. Y tenía ataques de pánico graves y extremos. Y eso me hizo pensar a mí, ¿cómo es que en un mismo día levantarse, no saber que uno tiene algo porque no sabía, ir a la cima, a uno de los puntos más altos de Costa Rica, digamos, allá arriba a las alturas, ver la creación de Dios, ver la bendición de Dios, en el sentido físico, en el sentido terrenal, pero cuántas veces eso nos puede pasar en el sentido espiritual? Estar ahí arriba, Jesús nos ha llevado arriba, Jesús nos ha llevado a la montaña, estamos ahí arriba y de repente caemos de picada. Hermanos, y ese mismo día en la noche sentí que lo perdía todo, que me iba a morir.
y por la ayuda de una profesional psicóloga y también por la ayuda de que en qué ponía yo mi esperanza. Porque usted cuando tiene una depresión fuerte o una ansiedad fuerte o tiene ataques de pánico y todo esto, sabe que uno de los sinónimos de lo que usted está experimentando es desesperanza, pero desesperanza total. Perdió la esperanza en la vida, en todo. ¿En qué pongo mi esperanza? Y está este canto que me encanta, que se llama Living Hope, una esperanza viva. En la traducción lo han traducido así: mi esperanza está en Jesús. Vean las palabras que dice este canto. ¿Quién imagina una misericordia, una piedad tan grande? ¿Qué me imaginaba yo, hermanos? Que de todo lo que yo predicaba, de todo lo que yo enseñaba y de que Jesús era misericordioso, ¿qué iba a pensar yo que yo lo iba a experimentar? Que Dios iba a tener misericordia de mí, que Dios iba a tener piedad de mí, que hermanos, que yo iba a estar vuelto casi loco y pidiéndole a Dios que por favor tuviera misericordia de mí. Nunca lo imaginé. Tan plena gracia al corazón. Y me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta de que yo era un predicador un poco duro con la verdad, y pensaba mucho en la verdad y no tanto en la gracia. Y Juan capítulo 1 dice que Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Y yo era un predicador de la verdad, pero no de la gracia. Mis sermones no eran basados en la gracia, en la misericordia, en el perdón de Dios. Y dice el canto: el Dios eterno dejó su gloria. Y ahorita lo vamos a cantar y Derek nos va a dirigir en este canto, pero dice: el Dios eterno dejó su gloria. Hermanos, cuando yo pienso eso, que Jesús vino, que es Dios que dejó su gloria, y de mi pecado Él se vistió, la cruz ha hablado, soy perdonado. No solamente Dios me perdona, hermanos, pero aprendí a perdonarme a mí mismo. Lidiaba mucho con esas emociones. Y poder perdonarse es un gran paso. El Rey de Reyes me adoptó, soy de Él, le pertenezco. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Hoy terminamos esta serie y terminamos con esto. Cualquier emoción que usted tenga, por cualquier emoción que usted pase, yo espero que al final recuerde dónde está su esperanza y que su esperanza esté en Jesús. Hablamos de Elías, preocupado, cansado, en soledad. Jonás, perdido, desesperado, enojado. Hablamos de Marta, ocupada y distraída, indiferente, en autopiloto. Hablamos de David, de la culpa, del miedo, de la apertura. Hablamos de María, dudosa, en incertidumbre, esperando. Hablamos de Job la semana pasada, gozo y paz y contentamiento. Y hoy las emociones de un discípulo en lo alto, y Jesús dice: ustedes son la luz del mundo, ustedes están en lo alto, brillen. Y un discípulo con esperanza. Nuestra esperanza está en esto. Jesús dijo: regresaré y los tomaré para que estén conmigo. Jesús se fue, hermanos, pero Jesús va a volver. Nuestra esperanza viva es que Jesús vive, que Jesús no está muerto y que Jesús va a regresar por todos nosotros. Gracias por su atención en estos 7 domingos de salud emocional. Espero que Dios le bendiga y que estos mensajes, el de hoy y todos los demás, tengan aplicación para su vida como lo tiene para la mía. Gracias y que Dios les bendiga.